Página 13. Trabajo, de Lars Bensen, 2008. Capítulo 1. De la maldición a la vocación. Una breve historia de la filosofía del trabajo. Cuando uno mira la historia de las ideas, se destacan dos perspectivas principales sobre el trabajo. Algunos ven el trabajo como una maldición sin sentido y otros lo ven como una vocación significativa. El primer punto de vista dominó desde la antigüedad hasta la Reforma, y el segundo desde la Reforma en adelante. Probablemente nunca ha habido nadie que haya tenido el trabajo en menor estima que los filósofos griegos clásicos. No existe una palabra separada para trabajo en griego antiguo, al igual que no hay una palabra separada para lo que llamamos arte. Los griegos usaban diferentes términos para diferentes actividades productivas. La palabra griega que a menudo se traduce como trabajo, ponos, se refiere principalmente a acciones extenuantes, pero no necesariamente productivas. Al igual que con el concepto de arte, tratamos esta falta de un término único para el trabajo proyectando nuestro concepto actual de vuelta a la cultura griega, mientras que al mismo tiempo tratamos de evitar demasiados anacronismos. Aunque la suposición estándar es que ninguna cultura ha odiado el trabajo más que los antiguos griegos, la imagen real es un poco más complicada. El poeta Hesíodo consideraba que el trabajo era duro, pero también creía que era a través del trabajo que uno sería bendecido por los dioses. En Works and Days, escrito en el siglo VII a.C., escribe: dioses y hombres desaprueban a ese hombre que vive sin trabajar, como en temperamento a los zánganos de cola roma que desgastan la tela de las abejas, comiéndola en la ociosidad. Debes abrazar las tareas del trabajo en su debido orden, para que tus graneros puedan estar llenos de sustancia en su temporada. Es por el trabajo que los hombres son ricos en rebaños y ricos, y un trabajador es mucho más querido por los inmortales. El trabajo no es un reproche, pero el no trabajar es un reproche y si trabajas, fácilmente sucederá que un hombre laborioso te envidiará a medida que te hagas rico. Hesíodo 1999, 46. La moraleja en Work and Days es que el trabajo es parte ineludible del hombre, pero que aquellos que están dispuestos a trabajar duro adquirirán riqueza y vivirán una buena vida. Hesíodo también deja claro que la vida del hombre sería mucho mejor si no tuviera que trabajar, si viviera en la edad de oro cuando la tierra producía alimentos en abundancia y el trabajo era simplemente superfluo. Sin embargo, esa edad ya pasó, por lo que no existe una alternativa real al trabajo. De esta descripción del trabajo en Work and Days podemos ver que los griegos tenían una concepción del trabajo mucho más matizada de lo que comúnmente se cree hoy. La distinción crucial para los griegos era entre actividades necesarias y voluntarias, no entre actividades productivas y no productivas. No era el trabajo como tal lo que era degradante, sino solo cierto tipo de trabajo, el que se realizaba por necesidad. Cuando miramos, por ejemplo, a los héroes de las dos epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea, los encontramos ocupados en todo tipo de actividades productivas, como cuando Aquiles descuartiza la carne y Odiseo construye una casa y un barco e incluso hace su propia cama. No hay indicios de que estas actividades productivas disminuyan de alguna manera su estatus heroico, y la razón es que voluntariamente eligieron realizarlas. Si hubieran querido, podrían haberle dicho a alguien más que los hiciera. Dado que podían haber optado por no hacer ninguna de estas tareas, hacer cada una de ellas era un acto libre que era un fin en sí mismo. Esta es la diferencia crucial entre sus actos y los del artesano ordinario o del trabajador manual. Página 15. El punto es que el trabajador común se vería degradado porque tiene que producir algo por necesidad, para poder ganarse la vida, mientras que un aristócrata podría producir exactamente el mismo objeto simplemente porque le gusta, y no ser degradado por esa actividad porque fue voluntario.
El hecho de que una tarea en particular se considerara degradante o no dependía del estatus social de la persona que realizaba la tarea. Los que tenían que trabajar eran considerados inferiores. Por lo tanto, lo que se consideraba degradante era la posición social de la persona obligada a trabajar para satisfacer las necesidades materiales de la vida. Se consideró que la actividad en sí estaba bastante bien. Por lo tanto, si un noble decidió hacer una silla, no fue degradado por esa actividad, ya que era libre de hacer lo que quisiera, mientras que el carpintero fue degradado porque se vio obligado a producir la silla por necesidad económica. El carpintero también estaría sujeto a los deseos del cliente y, por lo tanto, carecía de autonomía. Cualquier hombre que no estaba libre de la voluntad de los demás también se consideraba no libre en el debate político y, por lo tanto, se pensaba que se le debía negar la influencia política. Es importante ver que la actividad misma de producir algo no era en sí misma degradante, y lo que importaba era el estatus social del productor. Pero con Platón y Aristóteles, la actividad misma del trabajo se volvió degradante e incluso corrompió el alma. Los griegos comenzaron a clasificar varios tipos de trabajo según el daño que suponían para el cuerpo humano, y los que suponían un mayor esfuerzo físico solían considerarse los más despreciables. Aristóteles argumentó que estas actividades eran las más similares a las de un esclavo, Política 1258b-35. Admitió que un artesano poseía conocimiento pero para él estaba restringido a un área específica de especialización. El artesano no desarrolló sus capacidades intelectuales de tal manera que pudiera captar la verdadera esencia de la virtud, 1337b. Por lo tanto, el artesano no podía convertirse en un verdadero ciudadano del Estado, y lo mismo ocurría con los agricultores. Sin embargo, por alguna razón, Aristóteles estaba dispuesto a considerar hacer una excepción para los pintores y los pastores, 1258b-35, 1330-26. ¿Qué hizo que el trabajo manual y el comercio fueran tan degradantes? En el caso del trabajo manual, no se trataba simplemente del hecho de que implicara actividad física. Los filósofos griegos eran generalmente positivos sobre el ejercicio físico y los deportes. De hecho, Platón fue un luchador. Su nombre de nacimiento era Aristócles, pero lo conocemos por el apodo que significa ancho o de hombros anchos que le dio su instructor de lucha libre. Entonces, ¿qué era tan problemático sobre el trabajo manual? En efecto, el trabajador manual, el banausos, era considerado poco diferente de un esclavo. Platón hace una distinción estricta entre el trabajador manual y el filósofo, y argumenta que solo este último es libre, República 495, 590. Además, mientras que el deporte y el ocio preparan el cuerpo y la mente para fines militares y políticos, el trabajo manual los desgasta a ambos, volviéndolos inútiles. De hecho, las opiniones de Platón no son tan claras. Critica a los ricos que viven una vida de ocio y argumenta que deben considerar al carpintero como un modelo a seguir, y luego argumenta que los estudiantes de filosofía deben amar todas las formas de trabajo, incluso el trabajo manual, 405-8, 535d. Sin embargo, es el rechazo de Platón al trabajo manual lo que se ha convertido en la presentación convencional de sus puntos de vista. Este punto de vista es presentado aún más claramente por el Genofonte contemporáneo de Sócrates en su diálogo Economicus, en el que Sócrates dice: de hecho, las llamadas ocupaciones banáusicas son denunciadas y, con toda razón, menospreciadas por los estados, porque arruinan por completo los cuerpos de los que trabajan en ellos y los de sus supervisores, obligándolos a llevar una vida sedentaria y permanecer en el interior, y algunos de ellos incluso a pasar todo el día junto al fuego. Cuando sus cuerpos se vuelven afeminados, sus almas también se vuelven mucho más débiles. Además,
las llamadas ocupaciones banáusicas no dejan al hombre tiempo libre para preocuparse por sus amigos y la ciudad. Página 17. En consecuencia, tales hombres parecen tratar mal a sus amigos y defender mal también a sus países. De hecho, en algunas ciudades, especialmente en las que tienen fama de sobresalir en la guerra, a ninguno de los ciudadanos se le permite trabajar en las ocupaciones banáusicas. 1994, 121-2. En su política, Aristóteles usa banausos como un término despectivo, que significa cuerpo apretado y vulgar en gusto, 1341-7, 1337-7. Compara al esclavo y al trabajador manual y argumenta que no solo los esclavos, sino también todos los demás trabajadores, están esclavizados por la voluntad de los demás. Aristóteles argumentó que así como el propósito de la guerra es la paz, el objetivo del trabajo es el ocio, 1333. El trabajo nunca puede ser otra cosa que un medio para un fin para esas almas desafortunadas que no son lo suficientemente ricas para escapar de esta terrible maldición. El pobre, el de clase baja, el inculto, tiene que trabajar y duro, como lo hace un esclavo para poder vivir. Según Aristóteles, el trabajo se interponía en el camino de la realización del potencial humano porque restaba tiempo y energía al desarrollo de las virtudes, que era el verdadero objetivo de la existencia humana. El trabajo era un estorbo para el buen uso y desarrollo de la razón. Dado lo poco que Platón y Aristóteles pensaban en el trabajo manual, uno podría creer que pensarían más en el comercio, que no tiene un costo tan alto para el cuerpo. Uno difícilmente podría estar más equivocado. Platón sitúa a los mercaderes en la base de su jerarquía en la República. Son personas impulsadas por su apetito más que por la razón, y Platón deja perfectamente claro que la República se encaminaría al desastre si tales personas tuvieran alguna influencia política. En las leyes, su burla va aún más lejos, y escribe que el comercio hace que las personas sean intrigantes y poco confiables, lo que a su vez lleva a los ciudadanos a volverse hostiles y desconfiados entre sí, Leyes Septuagésima. Por lo tanto, hace que sea un crimen que los ciudadanos del Estado se ganen la vida con el comercio. Ese tipo de actividad tendrá que ser realizada por extranjeros, y deben ser supervisados de cerca, ya que los comerciantes son notorios ladrones. 915-20. TV escribe. El comerciante, compra barato y vende caro, especula, acapara, se burla de la ingenuidad o necesidad del que compra. En otras palabras, al comerciante se le conoce como intermediario o coyote. Aristóteles también deja patentemente claro que los comerciantes no deben tener influencia política, Política 1328b-35. El comerciante es una persona que se gana la vida con valores falsos, e incluso comete el error crucial de considerar la ganancia como un fin en sí mismo, 1256 CSS. Difícilmente se puede alejar más de la visión de Aristóteles de la buena vida. El objetivo de la existencia humana, tal como lo ve Aristóteles, es alcanzar la felicidad, que es lo mismo que vivir bien, Nicomachean Ethics BK1. La felicidad y el vivir bien son idénticos. Lo único que es un fin en sí mismo es la felicidad, y todo lo demás es un medio para ese fin. Aristóteles argumenta que el comerciante confunde la ganancia, que nunca puede ser más que un medio, con el fin. Por lo tanto, vive una vida muy unidimensional y no logra desarrollar la mayoría de sus cualidades humanas. Aristóteles diría que el mercader es vulgar y estúpido porque es incapaz de razonar bien sobre las cosas que contribuyen al buen vivir. Las opiniones de los filósofos griegos se han tomado a menudo como representativas del estado del trabajo en la antigua Grecia, pero no es necesariamente así. Por el contrario, los artesanos parecen haberse enorgullecido mucho de su trabajo, y existen varios epitafios en los que alardean de sus habilidades. Además,
Había concursos entre artesanos, en los que el ganador recibía una corona. Una gran cantidad de esculturas, cerámicas y placas que representan a artesanos en el trabajo también parecen indicar que las opiniones de los filósofos sobre el trabajo no eran necesariamente compartidas por todos. Sin embargo, las opiniones de Platón y Aristóteles se han considerado generalmente como la visión oficial del trabajo en la antigua Grecia. Con el surgimiento de la cultura cristiana en la Edad Media, la filosofía del trabajo se transformó. En el pensamiento cristiano, el trabajo tal como lo conocemos es el resultado de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. No había trabajo motivado por la necesidad en el Edén. Adán y Eva podían simplemente extender sus manos y comer frutas de los árboles. Pero un fruto estaba prohibido, y comerlo conducía a un castigo severo, el destierro del Edén. A partir de ese momento, humanos fueron sometidos a la carga del trabajo, con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, Génesis 3:19. Página 19. El trabajo todavía se consideraba una maldición en la Edad Media, pero también era un deber. La idea del trabajo como un deber era inconcebible para los filósofos griegos, pero los ideales cristianos introdujeron una perspectiva completamente nueva. El padre de la Iglesia del siglo IV, Agustín, condenó la ociosidad y animó a los monjes de Cartago a dedicarse al trabajo manual. El punto de vista del fundador del monaquismo del siglo VI, Benedicto XVI, es que el trabajo funciona como penitencia, es un castigo para la carne. También evita que seamos ociosos, y la ociosidad se considera dañina, la ociosidad es enemiga del alma. Por lo tanto, los hermanos deben tener periodos específicos para el trabajo manual, así como para la lectura orante, Benedict 1998, 47. Según el filósofo y teólogo del siglo XIII Tomás de Aquino, todo ser humano tiene el deber de trabajar para mejorarse a sí mismo, ayudar a los demás y respetar a Dios. Este es el primer paso hacia lo que más tarde se convertiría en la ética del trabajo protestante. El trabajo todavía desempeñaba un papel subordinado en la relación con Dios, donde la oración y la meditación eran mucho más esenciales, y todavía se consideraba que carecía de valor intrínseco. Esto cambió drásticamente con la Reforma, que desarrolló una visión del trabajo como algo positivo para todas las personas, incluso las ricas, y amplió radicalmente la idea de una vocación. La noción de vocación o llamado era bien conocida antes de esto, ya que los monjes y clérigos seguían su vocación dedicándose de todo corazón a Dios y retirándose de los asuntos mundanos de la sociedad en general. Para el monje y reformador de la Iglesia del siglo XVI, Martín Lutero, la mejor manera de servir a Dios era dedicarse a la profesión. Esta es la esencia de la idea de vocación o llamado. Lo que Dios requería no era solo la oración y alguna que otra buena obra hacia el prójimo, sino también una vida que en su conjunto consistiera en trabajo y culto. Lutero tomó el ideal monástico de una vida entera dedicada a Dios, lo trasladó fuera de los muros del monasterio y lo transformó en una ética de trabajo universal. Es más, los trabajos mundanos se consideraban al menos tan dignos de elogio como los de los monjes en los monasterios apartados, los trabajos de los monjes y sacerdotes, por muy santos y arduos que sean, no difieren en nada a los ojos de Dios de los trabajos del rústico que trabaja en el campo o de la mujer que se ocupa de sus tareas domésticas. Lutero, 1520, 1915, sección 3.42. Todos los trabajos se convirtieron en parte del gran plan de Dios, y hacer tu trabajo lo mejor que pudiste fue un deber religioso. También debes permanecer en la profesión en la que naciste, ya que Dios te dio esta profesión y te colocó en la jerarquía social. Ser un escalador social sería simplemente una rebelión contra la autoridad de Dios. Se podría decir que la ética del trabajo protestante es exactamente lo contrario de la idea griega de trabajo.
se considera que el trabajo tiene un valor que va más allá de satisfacer las necesidades de la vida. El trabajo protestante era tan apreciado que todas las cosas que no estaban asociadas con el trabajo, especialmente aquellas que son agradables y placenteras, se consideraban de una naturaleza más dudosa. Uno debe enorgullecerse de su trabajo y hacerlo tanto como sea posible. También hay una idea de justicia aquí, en que el trabajo duro sería recompensado y que el éxito es una indicación de haber servido a Dios como es debido. El reformador protestante del siglo XVI, Juan Calvino, desarrolló aún más las ideas de Lutero y afirmó que todos deberían trabajar, incluso los ricos, porque era la voluntad de Dios. Contrariamente a la sospecha tradicional contra el dinero en el pensamiento cristiano, Calvino argumentó que uno tenía el deber religioso de elegir la profesión que le reportaría los mayores ingresos. Es extraño que el protestantismo se convirtiera en la fuerza principal de la expansión del capitalismo, sobre todo porque el cristianismo se había caracterizado por una fuerte aversión al dinero. Después de todo, en la primera epístola a Timoteo, San Pablo escribe, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, 1 Timoteo 6:10. Y el 21 Evangelio de Mateo dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro o si no, se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6:24 comparece Lucas 16:13. Calvino logró eludir esto y hacer de la acumulación de dinero más bien una verdadera señal de ser un fiel servidor de Dios. Esta fue una transformación significativa. Como vimos anteriormente, Lutero creía que tratar de ascender en la escala social, o cambiar de carrera, sería una rebelión contra la autoridad de Dios. Calvin, por otro lado, argumenta que uno debe elegir la profesión que pagaría más en un momento dado. Puedes cambiar de vocación en cualquier momento. Esta era una idea que sería importante para la liberación de los trabajadores, y el surgimiento gradual de los derechos de los trabajadores para vender su trabajo a quien quisieran hizo que esto fuera más común. Esta ética del trabajo, tal como la describe el sociólogo Max Weber en The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, suena bastante miserable, ya que una característica central es una estricta evitación de todo disfrute desinhibido. Weber, 1905, 2002, 12. Es una ética ascética en la que la acumulación de riqueza no está destinada al consumo. Como dice Weber, el protestante trabajador no obtiene nada de su riqueza para su propia persona, excepto el sentido irracional de cumplir su vocación. Ibid, 24. Considera al protestante como irracional porque no hay recompensa por el trabajo duro. Las posesiones terrenales realmente no le importan al protestante, que apunta mucho más alto, la salvación celestial. Esta salvación está predestinada para los afortunados elegidos, y no hay nada, ni buenas obras ni intenciones, que pueda afectar el resultado final del individuo. El destino de uno ya está determinado, no importa si uno elige vivir una vida de virtud o de vicio. La pregunta es por qué el protestante pone todo el trabajo duro cuando no tiene ningún efecto en el resultado final. Weber argumenta que el protestante no trabaja para cambiar su destino, ya que es plenamente consciente de la imposibilidad de hacerlo, sino para consolarse, ya que el éxito en el trabajo puede ser considerado como un signo de gracia. Calvino argumenta que aquellos que han sido salvos pondrán sus corazones y almas completamente en tratar de cumplir los deseos de Dios. Tal celo en sí mismo no haría ninguna diferencia en la posibilidad de salvación, pero Dios hubiera querido que los elegidos fueran ciudadanos modelo, así que, si actúas como un ciudadano modelo, esto puede ser tomado como una señal de que de hecho estás entre los escogidos.
El protestante vive una vida llena de angustia existencial, y el éxito en el trabajo podría indicar que uno encaja en el gran plan de Dios, y que por lo tanto es un probable candidato a la salvación. Si uno iba a ser una parte completamente funcional del gran plan de Dios, se requeriría mucho más que una buena obra ocasional, uno tendría que hacer de su vida entera un todo integrado de buenas obras. Después de un tiempo, los fundamentos teológicos de la ética del trabajo protestante comenzaron a desvanecerse, pero la ética misma permaneció. Quizás el representante más famoso de esta ética secularizada fue Benjamin Franklin, quien argumentó apasionadamente que la riqueza era el resultado de acciones virtuosas. Franklin no dejó completamente fuera de escena a Dios, pero el trabajo ya no se concebía principalmente como una forma de adoración. El trabajador ahora tenía fundamentalmente sus propios intereses en el corazón, pero al trabajar duro para adquirir riqueza, también serviría indirectamente a Dios, quien a su vez lo recompensaría. Como dijo Franklin, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, Franklin 1987, 1201, 1296. La gente a veces cree que se trata de una cita de la Biblia, pero se podría argumentar que la Biblia enseña exactamente lo contrario, que Dios ayuda a los desvalidos, Isaías 25,4. Para alcanzar el éxito en la vida, se deben exhibir las 13 virtudes siguientes: templanza, silencio, orden, resolución, frugalidad, laboriosidad, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Franklin 1987, 1384 ff. Esta ética de trabajo parece haber perdido gran parte de su fuerza. Cada vez menos personas parecen creer que el trabajo duro como tal es particularmente ennoblecedor. Sin embargo, la herencia protestante todavía tiene un impacto en nuestra relación con el trabajo. De hecho, el empleo general es un 6%, 23 más alto en países con una población predominantemente protestante que en países en los que predominan otras creencias religiosas. El escritor escocés del siglo XIX Thomas Carlyle llevó al extremo esta idea de trabajo como una bendición. Incluso se podría decir que, en lugar de fundar una ética del trabajo basada en la religión, Carlyle convirtió el trabajo mismo en una religión. Porque hay una nobleza perenne, e incluso sacralidad, en el trabajo. Si nunca hubiera sido tan ignorante, olvidadizo de su alta vocación, siempre hay esperanza en un hombre que trabaja de verdad y con fervor, solo en la ociosidad hay desesperación perpetua. El trabajo, nunca tan mamón, mezquino, está en comunicación con la naturaleza. El verdadero deseo de hacer el trabajo lo conducirá a uno cada vez más a la verdad, a los nombramientos y regulaciones de la naturaleza, que son la verdad. Carlyle, 1843, 1965, 196. En efecto, Carlyle describe lo que hoy llamamos un adicto al trabajo. El adicto al trabajo usa el trabajo como un escape de todas las dificultades de la vida, sumergiéndose completamente en él de tal manera que ya no piensa en nada más que pueda molestarlo. Carlyle escribe, considera cómo, incluso en las clases más bajas de trabajo, toda el alma de un hombre se compone en una especie de armonía real, en el instante en que se pone a trabajar. La duda, el deseo, el dolor, el remordimiento, la indignación, la desesperación misma, todos estos como perros del infierno yacen acosando el alma del pobre jornalero, como de todo hombre, pero él se inclina con libre valor contra su tarea, y todos estos se aquietan, todos estos se encogen murmurando lejos en sus cuevas. Ibidem. La ociosidad se convierte en el vicio supremo, sin importar quién sea el culpable, y Carlyle es tan duro al condenar a los ricos ociosos como a los pobres ociosos. Reduce el calvinismo a un solo elemento, la ética del trabajo. Eleva la idea de trabajo a alturas tan nobles que no queda nada de la arena del trabajo real.
Aunque Carlyle vivía en el apogeo de la revolución industrial, su visión idealista del trabajo no se vio afectada por su condena casi igualmente fuerte de los efectos de la tecnología actual en la humanidad, que según él había vuelto a los humanos mecánicos. ¿Es el trabajo, en sí mismo, necesariamente ennoblecedor? Como verdad general, ese no es el caso. Para tomar un ejemplo extremo, ¿se ennoblecen los prisioneros en los campos de trabajo por el trabajo que realizan? No, es degradante y los desmorona. Hay un mundo de diferencia entre los prisioneros en tales campos y el trabajador que encuentra un verdadero significado personal en lo que hace. El hecho de que el trabajo tenga las cualidades que Carlyle le atribuyó y en qué medida depende del tipo de trabajo que uno haga y de cómo se relacione con él. El filósofo John Stuart Mill, contemporáneo de Carlyle, tuvo una respuesta mordaz al elogio del trabajo de Carlyle. El trabajo, me imagino, no es un bien en sí mismo. No hay nada loable en el trabajo por el trabajo. Trabajar voluntariamente por un objeto digno es loable, pero, ¿qué constituye un objeto digno? Sobre este asunto, el oráculo del cual su contribuyente, Carlyle, es el profeta nunca ha sido persuadido para que se declare. Gira en un círculo eterno en torno a la idea del trabajo, como si girar la tierra, o conducir una lanzadera o una pluma, fueran fines en sí mismos, y los fines de la existencia humana. Sin embargo, incluso en el caso del más sublime servicio a la humanidad, no es porque sea un trabajo que sea digno, el valor reside en el servicio mismo y en la voluntad de prestarlo, los nobles sentimientos de los que es fruto, y si la nobleza de la voluntad se prueba por otra evidencia que el trabajo, como por ejemplo por el peligro o el sacrificio, hay la misma dignidad. Mientras hablamos solo del trabajo, y no de su objeto, estamos lejos de la raíz del asunto o, si puede llamarse la raíz, es una raíz sin flor ni fruto. 1850, 1984, 90-91. Página 25. Mill no fue el único en argumentar en contra de tal filosofía del trabajo, y muchos otros vendrían, como el yerno de Marx, Paul Lafargue, quien en The Right to Bellamy, 1883, 1999, desestimó la extraño delirio del amor al trabajo y decía que se debía disipar el halo sagrado que se había derramado sobre el trabajo. Sin embargo, Mill es particularmente interesante aquí, ya que fue un ejemplo sorprendente de lo que podríamos llamar la transformación romántica del trabajo. Para el romántico, todo se reduce a significado. Y no cualquier tipo de sentido, sino un sentido personal e individual que debe llenar el vacío de sentido creado por la ausencia de Dios. El romántico no sabe qué es exactamente lo que está buscando, excepto que debería ser algún tipo de significado infinito y que tiene que ser realizado por el individuo. La idea de Calvino de que todos debían elegir la profesión que les pagaría más, y que uno podía cambiar de vocación en cualquier momento, se transformó en una idea de que todos debían aspirar al trabajo que les diera más sentido y satisfacción. Tal significado ya no tenía ninguna relación con Dios, sino solo con el individuo que se suponía debía realizar su potencial individual al máximo. Hoy hemos invertido de muchas maneras la ética protestante. El hedonismo ha reemplazado a los ascetas, en un grado mucho mayor de lo que Mill habría aprobado, y la gratificación ahora será instantánea en lugar de retrasada. ¿Queda algo de la idea del trabajo como vocación? Podemos decir con seguridad que, para la mayoría de las personas, el trabajo no tiene un propósito trascendente. Por supuesto, este fue el problema con la ética de trabajo protestante desde el principio. Para la mayoría de los trabajos, la supuesta relación entre el trabajo que uno hacía y la dimensión religiosa no era perceptible en el trabajo mismo. Esta relación era sencilla para el monje que trabajaba en el monasterio, pero la relevancia religiosa de la agricultura, la carpintería o el trabajo en una fábrica no se veía tan fácilmente.
muy pocas personas parecen pensar que su trabajo es un deber religioso, pero quedan algunos aspectos de esta idea, como la noción de que el trabajo duro es una indicación del carácter moral de uno. Podemos ver rastros de la idea de trabajo como vocación en la búsqueda actual del verdadero yo en el trabajo. Cambiamos de trabajo a un ritmo creciente. La idea de vocación ha sido transformada por el individualismo moderno. Ya no estamos sirviendo a Dios, sino a nosotros mismos, y nuestra principal obligación con nosotros mismos como individuos es realizarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, el trabajo cae bajo el título general de autorrealización, y en gran medida se convierte en una cuestión de elección de un estilo de vida. Estamos extremadamente preocupados por encontrar el trabajo adecuado. Pensamos que debe haber un encaje entre el trabajo y la persona que lo hace. La idea es que un trabajo puede ser bueno o malo para ti, dependiendo del tipo de persona que seas. Hasta cierto punto esto fue discutido por Platón y Aristóteles, pero, escribiendo 2000 años antes del surgimiento del individualismo moderno, lo consideraron en términos bastante diferentes y no lo enmarcaron en términos del individuo único, sino en términos de qué clase o clase general a la que pertenecen diferentes personas. Lo enmarcamos de manera diferente en términos de que cada individuo tiene su propia vocación verdadera, que consiste en convertirse en quienes deben ser como individuos supuestamente únicos. Se supone que todos y cada uno de nosotros somos alguien especial en estos días, o al menos parece serlo. Mucho ha cambiado desde el estudio de 1956 de William H. White sobre la vida en la oficina, The Organization Man, en el que un director ejecutivo da el siguiente consejo a los jóvenes ejecutivos: uno debería ser un individualista en privado y un conformista en público, 1956, 156. Esto ya no se sostiene, ya que ahora debemos parecer inconformistas, ir contra la corriente, en público. El individualismo es tan generalizado en estos días que es difícil pensar en algo más conformista. Si enfatizas tu propia individualidad, definitivamente no vas contra la corriente, ya que todo el mundo hace eso en estos días. Esta paradoja quedó brillantemente clara en Life of Brian de Monty Python, cuando Brian se para en un balcón y se dirige a la multitud. Brian, mira, lo entendiste todo mal. No necesitas seguirme, no necesitas seguir a nadie. Tienen que pensar por ustedes mismos. Todos ustedes son individuos. La multitud, al unísono, sí. Todos somos individuos. Brian, todos sois diferentes. La multitud, al unísono, sí, todos somos diferentes. Chapman y otros 2001. Quizás la expresión más desconcertante de esta ideología es una canción, I Am Special, con la melodía de Frere Jacks, que aparentemente se les enseña a los niños estadounidenses. Soy especial. Soy especial. Mírame. Ya verás. Alguien muy especial. Alguien muy especial. Soy yo. Soy yo. El surgimiento del individualismo le dio al individuo una nueva responsabilidad para sí mismo y el deber de llegar a ser él mismo. Todos somos románticos y, por lo tanto, creemos firmemente en una noción de autodescubrimiento, donde no se trata de encontrar un yo ya dado, sino de inventarlo. Un yo auténtico es aquel que está hecho a sí mismo. El trabajo se convierte en una herramienta en este proceso de autoelaboración. Podemos llamar a esto una transformación romántica de la idea de la vocación. El problema de ser un romántico es que nunca estás realmente satisfecho, al menos no por mucho tiempo, ya que nunca logras por completo ese significado personal final que buscas. Cuando el trabajo no logra satisfacer nuestro deseo romántico de significado, falla como vocación y más bien parece el tipo de maldición que los antiguos griegos interpretaron.
entonces el trabajo parece interponerse en el camino de su desarrollo personal. Por lo tanto, debe seguir adelante, ya sea a una nueva empresa o ascender en la escala corporativa, enfrentando nuevos desafíos, creyendo que este nuevo trabajo le brindará una mayor satisfacción. Y te las arreglas para pensar eso por un tiempo. Está bien descrito en la novela de Joshua Ferris. Entonces llegamos al final, como odiábamos nuestras tazas de café, nuestras alfombrillas de ratón, nuestros relojes de escritorio, nuestros calendarios diarios, el contenido de los crayons de nuestro escritorio. Incluso las fotos de nuestros seres queridos pegadas en los monitores de las computadoras para animar y apoyar se convirtieron en recordatorios empalagosos del tiempo cumplido. Pero cuando obtuvimos una nueva oficina, una oficina más grande, y trajimos todo con nosotros a la nueva oficina, como amamos todo de nuevo, y pensamos mucho sobre dónde colocar las cosas, y miramos con satisfacción al final del día. Qué bien se veían nuestras cosas viejas en este espacio nuevo, mejorado e importante. La satisfacción, por supuesto, no durará mucho tiempo. Página 27.